Amigos, volvimos, estamos en vivo y en directo, ya listos para dar inicio a nuestro primer tema de la mañana. ¿Ustedes sabían que este domingo 23 de junio es el Día de la Viuda? Pues hoy precisamente vamos a hablar acerca del amor después de la viudez, abordándolo desde un punto de vista psicológico, dándoles ese asesoramiento, ese apoyo, esa sostenibilidad definitivamente que necesitamos. Así es que desde ya, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta relacionada al tema, los invitamos a ser partícipes de manera activa en esta secuencia a través de nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. A través de esta línea nos puedes enviar tus dudas, tus consultas para con nuestro especialista. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Solís Puma, él es psicólogo y abordamos este interesante tema. ¿Cómo está, doctor? Feliz viernes, gracias por acompañarnos. Fiorella, muy buenos días. Saludos también a todos los televidentes y a las personas que nos siguen en las redes sociales. Así es, gracias doctor, a todas las personas que están ahí conectadas al programa. Hoy hablamos del amor después de la viudez, doctor. Efectivamente. Se entiende que la persona para llegar al estado de viudez ha pasado por lo que llamamos el duelo, ¿sí? El duelo, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, generalmente lo asociamos, y bueno, en gran medida es así, a la pérdida de un ser querido, ¿no? Al fallecimiento de un ser querido. Pero ojo, duelo también es la pérdida ante alguna situación o alguna condición que nunca más va a volver a estar como antes de que sucediera esa pérdida, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se divorcia, ¿no? Un noviazgo, también cuando, por ejemplo, tanto ya sea un hombre o una mujer, por ejemplo, le dan un diagnóstico de que nunca va a poder tener familia, ¿no? De que va a estar siempre con un cuadro de infertilidad, entonces ahí también hay duelo, ¿sí? Pero cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, estamos hablando de algo que generalmente, según los estudios que vemos, las personas tienen que pasar por esas fases o etapas del duelo. Entonces, eso sería bueno aclararlo para que se sepa muy bien y cómo, al tema que vamos a ir luego, de por qué yo puedo de repente después de esa pérdida, ¿no? De ese duelo, darme una oportunidad y de repente establecer una nueva relación, tener una nueva pareja, ¿sí? Entonces, estas 5 fases son las siguientes. La primera es la negación, ¿sí? Cuando hay el fallecimiento de un ser querido, es la negación. No queremos aceptar, no puede ser posible. No decimos, no, esto no es cierto, no, esto es una pesadilla, no. La negación. No queremos aceptar la realidad. Una segunda fase después de la negación viene a ser la ira, el enojo, el enfado, ¿no? Echar la culpa a alguien, ¿no? Es por tu culpa, si tú no hubieras manejado el carro a velocidad, si tú hubieras llegado a tiempo, ¿no? O sea, tratamos de buscar un culpable ante esa pérdida. Entonces entramos en esa fase, como te digo, de la ira, ¿no? El enojo, y luego pasa una tercera fase, que es la negociación. ¿Cuál es la negociación? La negociación es esta etapa en la cual la persona dice, bueno, esto que me está pasando lo pongo en retribución a algo. Y en esta etapa generalmente se asocia, casi todos somos religiosos, ¿no es cierto? Tenemos, ¿sí?, una perspectiva espiritual, religiosa, entonces lo asociamos a quién, a Dios, ¿no? Entramos como en una negociación con Dios, ¿no? Bueno, Dios, ¿no? Tengo que aprender a aceptar tus designios, ¿no? Pero a partir de ahora esta va a ser mi conducta, este va a ser mi comportamiento, negociar, ¿no? Luego entramos a lo que llamamos la depresión. Entramos por un cuadro depresivo, ¿no? De tristeza, de desesperanza, ¿no? No queremos aceptar todo esto que estamos viviendo y tenemos que llegar a la última etapa que llamamos la aceptación. Ahí es muy importante llegar a esa etapa y decir, bueno, acepto la vida, ¿no?, como un regalo de Dios,
acepto esta condición que tenemos la persona, ¿no? De nuestra condición de mortalidad, y ahora es lo que siempre a veces en terapia tenemos que llegar ¿no? con nuestros pacientes, que amar también es aprender a dejar ir, ¿no? Esa es la aceptación. Amar también es aprender a dejar ir, ¿no? Entonces, ya, yo te dejo ir y acepto esta nueva realidad de que tengo que aprender a vivir ahora sin ti, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, si nuestro paciente ha podido llegar a esta etapa de la aceptación, entonces ahí es donde, sobre todo tanto en hombres como en mujeres, podemos rehacer nuestra vida, ¿no? Podemos rehacer nuestra vida, sobre todo de repente cuando esta dama, ¿no? O este caballero son jóvenes. Ojo, sobre todo, pero no necesariamente. Puedo tener 60, 65 años y también puedo, ¿no? darme una oportunidad en el amor. ¿Por qué? Porque lo importante en una relación de pareja no es tanto el acto coital, ¿no? No es tanto el acto sexual, sino justamente, como dice, mi compañero, mi compañera. Es ese acompañamiento que vamos a tener en este caminar de la vida. Y eso es muy importante. Solamente que a veces hay que entender, es lo que llamamos, por ejemplo, en los tipos de familia, las familias ensambladas o familias reconstituidas, ¿no? Que vienen de compromisos anteriores. Así es. Claro, a veces uno dice, yo tenía en el consultorio pacientes que dicen, sí, es mejor, doctor, ¿no? estar con una viuda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ex esposo no está molestando. Tú sabes que la mayoría de separaciones, de divorcios, en el 70%, siempre hay fricciones, hay peleas, hay discusiones, ¿no? Entonces, un poquito toda esa discusión, esa mala comunicación entre ellos afecta a la nueva relación de pareja, ¿no? Entonces uno diría que cuando ya no hay el ex esposo o la ex esposa, todo va a ser paz y felicidad. Y eso no es así. Y eso uno tiene que decirle, por ejemplo, cuando estamos hablando el amor después de la viudez, uno tiene que entender que esta persona que es viuda, y hay hijos también de por medio, pues estos hijos tienen una familia de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hijos tienen unos abuelitos, ¿no? Por ejemplo, si es el caballero el que ha fallecido, y son sus abuelitos, y siempre le van a tener un amor, un afecto y un cariño a esos abuelitos. Estos hijos, ¿no? Huérfanos, tienen unos tíos, unas tías, unos primos, ¿no? Hay toda una familia. Así es, no solamente la pareja que fue, ¿no? Entonces, mira, ese contacto. Y yo, si he tomado la decisión de tener una compañera, en este caso, que es una señora, que es una dama, que es viuda, entonces tengo que tener en cuenta todo eso. Yo no puedo negar, yo no puedo decir, tú te casas conmigo, o eres mi compañera, o vamos a vivir juntos, pero te olvidas para siempre de la familia del finado, ¿no? De tu difunto esposo. Yo no puedo decir eso. Otra también, acá vamos a ver lo que llamamos en los aspectos culturales. ¿En qué sentido? Tú sabes que siempre, cuando fallece un ser querido, el día del fallecimiento, ¿qué tenemos por costumbre, no? Dentro de una perspectiva espiritual religiosa, la misa, ¿no? La misa por el año de fallecimiento, la misa por su onomástico. Así es. ¿No? Entonces tú tienes que entender que siempre vas a convivir con eso y tú no puedes negarte a eso, porque es un sentimiento y un afecto que en este caso la viuda tiene, los hijos tienen hacia su padre que ha fallecido o hacia su madre que ha fallecido. Entonces, ¿qué te quedaría a ti como pareja? ¿Renegar? ¿Quitar eso? No, lo que tú tendrías que hacer es simplemente aprender a vivir con esa realidad y aceptarlo y participar, porque eso es lo que ella va a esperar de ti, por el amor que tú le tienes, por el cariño y el afecto, pues yo soy tu compañero y te acompaño, porque reconozco que esa persona significó mucho en tu vida.
¿sí? Un acompañamiento, ¿no? Exacto. En ese sentido. Pero lastimosamente en esta sociedad latina que vivimos, en esta sociedad machista, a veces pensamos que restablecer una nueva familia con una persona con estas características es cortar para siempre y como decir, ahora estoy yo aquí y de esta persona, de esta mujer o de este hombre no se habla nada, no se dice nada. Como que nunca existió, exacto, ¿no? Queremos pretender. Y eso no es así. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender, cuando hablamos de ver esta situación de las personas viudas, tenemos que entender que tienen todo el derecho a rehacer su vida. Ojo, no solamente de repente, tú sabes que a veces puede una mujer o un hombre enviudar joven, ¿no? 30, 35, 40 años. Puede ser también a los 50, 55, 60 años, no sabemos. Por ejemplo, ahora que trabajamos con los clubes de los adultos mayores, ¿no? Que justamente son personas de la misma edad, ¿no? Nuestros adultos mayores, que participan de sus reuniones, que hacen sus viajes, que se reúnen por los cumpleaños, que hacen sus dinámicas de yoga, sus dinámicas de ejercicios, ¿no? Entonces, es como un grupo de amigos y a veces ahí están personas que han enviudado, se conocen y dicen, ¿por qué no me puedo dar una oportunidad de tener un compañero? Acuérdate que los hijos somos a veces flor de un día, ¿no? Transitorios. Claro, ¿no? A veces también dicen estos refranes, ¿no? Como, por ejemplo, sobre todo con el hijo varón, ¿no? La cabra tira pa'l monte, dicen, ¿no? Entonces, el hijo a veces, pues, vive su mundo, ¿no? Más la hija mujer de repente está un poquito más pendiente de los padres, ¿no? No siempre así, toda regla tiene su excepción, pero también tenemos que entender, y los padres tienen que entender, que los hijos tienen que hacer su vida, ¿no? Tienen un proyecto de vida y lo que uno busca, por eso te decía, es tener ese compañero, esa compañera en este proyecto de vida, en este caminar, ¿no? Que nadie sabe si será hasta los 70, 80, 90, 100 años o será de repente un acompañamiento corto, nadie lo sabe, ¿no? Pero lo importante, y creo que sí, tenemos que entender que si yo busco un compañero es para sentirme amado, para sentirme querido, para sentirme valorado, para sentirme respetado. Eso es muy importante. Exacto, ¿no? El acompañamiento, el apoyo también de la familia, ¿no? Cuando de repente nuestros padres, sea madre o padre, que deciden pues tener una nueva relación, rehacer su vida. ¿Qué tan importante es, doctor, ese apoyo, ese respaldo? Porque muchas veces también se ven casos de oposición. Sí. Es muy cierto que a veces las personas somos todo un enigma, ¿no? Porque a veces aparentamos muchas cosas, pero en el fondo nuestros rasgos de personalidad son un poquito inadecuados, por poner una palabra suave, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que conocer a la persona. ¿Y cómo conocemos a la persona, mi querida Fiorella? Si no es en ese convivir día a día, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo sus valores, vamos viendo si realmente lo que nos está uniendo es el amor. Porque de repente la familia, como tú dices, en este caso los hijos, se van a oponer un poco en el sentido de observan o pueden ver que esta persona pues no da ese lugar que yo quisiera para, ¿no? En este caso mi madre, y ven que la trata mal, que no la valora, ¿no? Que es una persona que constantemente le falta el respeto, le levanta la voz, la humilla, la grita. Entonces uno diría también, mamá, o no, en este caso, ¿cómo vas a permitir eso, no? Que esta persona te trate de esa manera, ¿no? Ver eso, ¿no? Y sobre todo, como dice ese refrán, ¿no? ¿Quieres conocer realmente quién te ama? Ahí viene este refrán que dice, échate a la cama y verás quién te ama. Eso es muy importante, porque cuando uno ya tiene una cierta edad, pues siempre van a venir algunas dolencias físicas, algunos males, ¿no? Propios de la edad. Y yo voy a ver si esa compañera, ese compañero está conmigo, ¿no? Está dándome ese apoyo, ese sostén, ese acompañamiento, ¿no? De ir conmigo de repente, por ejemplo, a las citas médicas, a sacar mi cita, a acompañarme, a ver mis exámenes, a ver que cumpla con mi medicación. Entonces, ¿quién no se va a sentir protegido y amado de esa manera, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver. Pero si yo veo que esta persona, pues,
sabe que estoy un poco delicado de salud, sabe que estoy pasando por esto y le importa, ¿no? O sea, se desentiende, se va a otro lado, se desaparece. Entonces, ¿realmente esta persona me ama? ¿No? Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. ¿Y cómo van a ir saliendo? Si no es en el día a día, en el camino, en estas situaciones, en los momentos difíciles. Porque todos queremos estar en los momentos bonitos, ¿no? Pasear, un cumpleaños, un agasajo. Es fácil, ¿no? Estar en claro, los momentos ahí es bonito, bonitos. ¿no? Es lindo. Pero en los momentos difíciles, que son esos, ¿no? Un accidente, una enfermedad, en los problemas, ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver si esta persona realmente es el compañero que yo quiero para que me acompañe en este proyecto de vida, en este caminar que tenemos en este mundo, ¿no? Así es, miren, un tema bastante interesante, el darnos la oportunidad, el cerrar ciclos, doctor, qué tan importante es y cómo lograrlo, ¿no? Cómo superar este proceso del duelo, cómo salir adelante siendo viudos. Sí, no es fácil, definitivamente, y sobre todo a veces cuando nos quedamos con hijos pequeños, ¿no? En el caso de la dama, ¿no? Que tiene que tener el cuidado de sus niños, de sus hijos. Entonces, ahí también tiene que, en este caso la dama, la mujer, tiene que evaluar bien, porque tiene que ver que esta persona a la cual yo le voy a dar lo más valioso que tengo, que es mi vida, ¿no? Mi afecto, mis sentimientos, mi amor, también sepa compartir ese amor que siente por mí o que dice sentir por mí con mis hijos. Porque mis hijos son una extensión de mí. Entonces, se tiene que evaluar muchas cosas. Por eso a veces en la consulta, cuando hay este tipo de casos, ¿qué le decimos tanto al hombre como a la mujer? Si tú todavía no estás seguro, no conoces bien a esta persona, todavía no involucres a los niños, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños, ¿no? O también si a mis hijos son grandes, ¿no? Entonces tengo que conocerlo un poco, ver realmente si las intenciones que tiene la señora o el señor son pues unas intenciones sanas, unas intenciones maduras, unas intenciones honestas. Eso es lo que yo tengo que evaluar, ¿no? Porque no es solamente pensar en mí como hombre o en mí como mujer, sino que también tengo que pensar en los niños que yo estoy educando y que tengo a mi cargo. Y lo que te decía, ¿no? Que esos niños, en el caso de que la señora sea viuda o el señor sea viudo, de que esos niños siempre van a mantener el contacto con su padre, con los familiares del padre. Entonces uno tiene que decirle, a veces uno tiene que decirle, ¿estás dispuesto a convivir con esto? Porque esto va a ser así. O sea, tú no puedes imponer algo que no lo vas a poder cambiar, ¿no? Entonces evalúa bien si tienes esa capacidad. Entonces, definitivamente no es fácil, pero creo que sí se puede hacer. Pero requiere de mucha madurez, requiere de lo que llamamos nosotros el pensamiento flexible. Porque si yo tengo un pensamiento rígido, un pensamiento cerrado, voy a hacer infeliz a esa familia, a esa mujer, a esos hijos, y yo también voy a ser infeliz, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque mi pensamiento es rígido. Y creo, no, a partir de la fecha, si tú te has casado conmigo, si tú estás viviendo conmigo, ya olvídate de las misas, olvídate que voy a hacerle, ¿no?, su misa por el aniversario del fallecimiento, por el aniversario de su onomástico, ¿no? Olvídate de esas cosas. Por ejemplo, ¿no?, tenemos el 1 de noviembre, ¿no?, Todos los Santos. ¿Y cuál es la tradición? Ir al cementerio, ¿no?, a rezar a nuestros difuntos, a nuestros muertitos, ¿no?, y encomendarnos siempre a ellos, que nos protejan, que nos cuiden, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le vas a quitar eso? Claro. ¿Cómo le vas a decir, no, a partir de la fecha está prohibido acá, en esta casa, porque ahora yo soy tu esposo, o yo soy tu esposa, ¿no? Ya te olvidas de esa mujer para siempre, ¿no? No puedo estar viviendo bajo la sombra de esta mujer, no puedo estar viviendo bajo la sombra de este hombre. No, estamos hablando de un pensamiento rígido. Y lo que tenemos que tener es un pensamiento flexible. Entonces, sí podemos tener una nueva oportunidad, pero como te decía Fiorella,
habiendo procesado adecuadamente mi duelo. Eso es muy importante. Generalmente decimos que a veces lleva entre 6 meses a 1 año, ¿no? Un duelo normal. Pero cuando es un duelo traumático, una muerte inesperada, lleva un poco más de tiempo, ¿no? Otra cosa es saber que mi esposa o mi esposo falleció por un proceso de enfermedad, un cáncer que ya sabíamos que estaba avanzando y por más quimioterapia, por más tratamiento médico, el desenlace ya sabíamos que era inevitable. Entonces eso llamamos un duelo anticipado, ¿no? Entonces se procesa un poco de otra manera. Pero un duelo traumático, una muerte inesperada, un accidente de tránsito, salió a trabajar en la mañana. Nadie está preparado. Exacto, entonces eso no es fácil a veces procesarlo y hay que tener cuidado. Entonces sí, por ejemplo, he tenido pacientes, entonces uno ve y si vemos que está en la etapa de la aceptación, donde efectivamente recuerdo a ese ser querido, pero ya no lo recuerdo con sufrimiento, ya no lo recuerdo con dolor, sino lo recuerdo desde la alegría, desde la felicidad, ¿no? Desde esta nueva reestructuración y adaptación. Entonces digo, esto ya ha sido superado. Entonces en ese momento uno dice, señor, señora, usted tiene todo el derecho también de pensar en usted y de rehacer su vida. Y también a veces, como tú dices, hay que hablar con los hijos también, porque a veces los hijos un poquito, ¿no? Por esa, podríamos decir, lealtad, entre comillas, ¿no? A la figura del padre o a la figura de la madre, ¿no? Entonces piensan que se le está faltando el respeto al papá, ¿no? Que ha fallecido, o a la mamá que ha fallecido. Y eso no es así. Eso no es así. Y yo sé que de repente, a veces con los hijos se tiene que hablar, y ella, te aseguro que si tu papá o tu mamá nos pudiera escuchar y nos pudiera decir algo, diría, por favor, dejen que su papá sea feliz. Dejen que su mamá sea feliz. Así es, ¿no? Es también parte del amor, ¿no? Ese desprendimiento. Un tema interesante al que hemos desarrollado hoy junto al doctor Carlos Solís Puma. Doctor, recomendaciones finales para nuestro público. Claro que sí. Una recomendación final, y ustedes, mis queridos amigos que nos están viendo, es decirles lo siguiente. Hay una metáfora de Walter Rizzo que dice que si por alguna situación de la vida un duendecillo malvado se hubiera ensañado contigo y hubiera dicho que para que tú conozcas el verdadero amor tienes que pasar por 10 fracasos. ¿Acaso gustosamente no pasarías por esos 10 fracasos para conocer el amor, para que conozcas ese amor de tu vida? Entonces, creo que ese es el mensaje, ¿sí? Ante una situación de pérdida de un ser querido, procesemos adecuadamente nuestro duelo y démonos esa esperanza, démonos esa oportunidad de poder conocer, de poder tener a ese compañero o a esa compañera que me va a guiar, que va a estar a mi lado, caminando juntos en este camino de la vida. Creo que ese es mi mensaje final y cualquier cosa, pues gustosamente para poder ayudarlos, para poder atenderlos. Muchísimas gracias, doctor. Y precisamente para todas las personas que necesiten algún apoyo de su parte, apoyo profesional, ¿cómo podemos contactarla? Claro que sí. Las personas interesadas me pueden ubicar en el 958-790236. Perfecto, ahí está apareciendo en pantalla el número de contacto, así es que ya lo saben, hay que trabajar este tema en familia, hay que tomar en cuenta estos consejos que nos trajo hoy nuestro especialista, el doctor Carlos Solís Puma. Él es psicólogo y hemos hablado acerca del amor después de la viudez. Doctor, que tenga un lindo fin de semana. De igual manera, Fiorella. Gracias por su compañía, amigos queridos, nos vamos a la pausa brevísima, volvemos con mucho más para ti.